En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada jueves a un capítulo más de Hablemos de, este espacio de análisis de los hechos que han sido noticia y que nos incumben a todos los habitantes de la ciudad y del Valle de Aburrá. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para todos los ciudadanos, las licencias de construcción y las zonas ambientalmente protegidas precisamente en la subregión. Quiero saludar a esta hora de la noche a mi compañera de set, en esta ocasión Juliana Montoya. Juliana, un placer, muy buenas noches. Susana, muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Un placer acompañarlos en este tema tan importante y tan fundamental, no solo en Medellín, sino también en el área metropolitana, y es justamente para que los empresarios que también tienen en la mira a nuestra ciudad justamente para desarrollar diversos proyectos, pero también las personas interesadas en construir sus viviendas, pues tengan muy claro en qué zonas se puede y no se puede construir justamente debido a esos parámetros. Uno de esos casos justamente de los que vamos a estar hablando esta noche tiene que ver con la suspensión de por lo menos 35 construcciones en el corregimiento Altavista, estas que justamente al parecer no contaban con los permisos de construcción, y esta fue la razón por la cual las autoridades pues decidieron suspender esas obras. Es uno de los casos de los cuales vamos a hablar esta noche. Así es, Juliana, usted lo mencionaba, un hecho que sucedió en octubre pasado, y por supuesto no podemos dejar por fuera estos proyectos de construcción que también se han visto en el Alto de las Palmas y que han generado cierta discusión, cierto debate justamente sobre el uso que se le debería dar a estas áreas con suelos de protección. Vamos a tener a un experto del área metropolitana para que nos explique cuáles son las implicaciones de construcciones como estas y que deben tener en cuenta precisamente los constructores, como usted lo decía, al momento de llegar a áreas como esta, como el Alto de las Palmas. Como siempre, Juliana, el programa lo iniciamos con la voz de nuestros televidentes. Hicimos un sondeo en las calles y les preguntamos precisamente qué piensan de estas construcciones que se están haciendo, proyectos urbanos en zonas que deberían estar protegidas ambientalmente, como el Alto de las Palmas. Esto nos dijeron. Bueno, realmente no es que esté muy de acuerdo, ¿cierto? Porque son zonas de fauna, de muchas especies que van a perder su hogar. Debería de ser más limitadas esas construcciones porque realmente afectan al medio ambiente y deberían, como tú dices, son zonas que son protegidas, entonces se debería cuidar más esa hábitat o esas zonas naturales y no tanta destrucción. Pienso que no se debe hacer, porque cada día debemos procurar recuperar el medio ambiente, y ya acá en Medellín que vemos tanto exceso de polución y que tenemos muy poquitas zonas verdes donde debemos de conservarlas. Yo me quedo aterrado, por ejemplo, cómo es posible que se desprecian otros sitios mejor ubicados para construir y nos amontonamos ya para el Alto de las Palmas porque está seguramente cerca del poblado. Yo creo que esto está mal porque estamos afectando algo que nos representa, que es las zonas verdes, la naturaleza que tenemos acá, y eso puede ayudar al calentamiento y a destruir el hábitat de varias especies que tenemos nosotros. Hablemos de... Ahí estaba la opinión de la gente y vamos a aclarar algunas de esas dudas. Vamos a saludar a nuestro invitado de esta noche. Está con nosotros William Álvarez. Él es líder de planeación del área metropolitana del Valle de Aburrá. Señor William, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí veíamos la opinión de la gente. Unos no están de acuerdo, otros de pronto no tienen mucha claridad sobre lo que está pasando allí en Las Palmas. Comencemos por el principio. ¿Qué son esas zonas ambientalmente protegidas? ¿Ese es el término correcto? ¿Qué está pasando en el Valle de Aburrá con esas áreas? Sí, a ver, la protección de ecosistemas estratégicos, digamos que tiene varias figuras. La más restrictiva de todas es un área protegida y tiene una normatividad bastante estricta en cuanto a la conservación y las actividades que allí se permiten.
y tiene unas rutas de declaratoria, tiene unos formalismos, hay que sacar resolución, llevarlo a instrumentos públicos, cada predio que está allí afectado, esa es la más restrictiva de todas las figuras de protección. Pero también hay suelos de protección en los planes de ordenamiento que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse, pero que se conservan por otras razones. Por ejemplo, cerca a una quebrada hay que dejar unos retiros, esos son suelos de protección que no son área protegida directamente. Existen humedales alrededor de ellos, también hay unos suelos de áreas protegidas, de protección en el plan de ordenamiento territorial que tienen restringida la urbanización, pero que no son directamente área protegida que se matricula en instrumentos públicos. O sea que hay una diferencia. El área protegida es la figura más restrictiva, pero también es suelo de protección, pero con una figura de restricción muy fuerte en los usos y actividades. En el caso de Valle de Aburrá, área metropolitana tiene 6 áreas protegidas urbanas. El Volador, está el Nutibara, la Somadera, en Bello Piamonte, en Envigado hay una urbana que es Trianón en la Leodora y en Itagüí de Itaires. Esas áreas son pequeños pulmones urbanos y tienen restringidas muchas de las actividades y muchas son prohibidas o condicionadas. Es restaurar, es mejorar el hábitat y esas áreas también sirven de espacio público, pero su función fundamental es conservar y restaurar un ecosistema que había allí. Entonces hay unas diferencias entre el suelo de protección y el área protegida. El área protegida es una figura muy restrictiva que también es suelo de protección, pero tiene, digamos, restricciones mucho más fuertes. Pero entonces, William, en ese sentido, de acuerdo a todas estas restricciones, un ejemplo, si yo soy dueña de una constructora o simplemente soy una persona natural que quiero construir mi vivienda, ¿cómo sé, cómo me entero, dónde puedo averiguar cuáles son esas zonas de protección, dónde puedo o no puedo construir o bajo qué parámetros lo puedo hacer? Sí, en el caso de todos los municipios del Valle de Aburrá, hay unos que tienen curaduría urbana y otros directamente planeación de las licencias. Entonces se acercan a la curaduría o a planeación, ellos miran el plan de ordenamiento territorial y se fijan qué restricciones y les dan unas normas, se las pueden consultar, qué restricciones hay para la construcción, qué aprovechamientos, en qué parte del predio pueden construir o si hay un área protegida obviamente y el lote es particular, el caso de Envigado tiene predios particulares, no puede construir básicamente casi nada o nada. Entonces eso se averigua entre las curadurías o en las oficinas de planeación que les dicen las posibilidades de un predio determinado. Antes de comprar es muy bueno ir a la curaduría o planeación del municipio a preguntar en el plan de ordenamiento qué normas aplican allí, las normas urbanísticas y las normas de restricción que tenga cada predio. Si bien justamente este parece ser un trámite aparentemente sencillo, ir, indagar, preguntar, ¿qué tan frecuente se hace, digamos, lo correcto en este tipo de procesos? Es decir, ¿realmente las personas, las empresas se toman el tiempo de hacer este debido proceso? ¿O cuántas veces o en cuántos casos se tienen en este momento de pronto que se incumple esa medida? Los constructores formales tienen más claro el proceso y como las inversiones son tan altas, obviamente se toman el tiempo de ir a preguntar los aprovechamientos y qué tipo de restricciones tienen. Ya las personas particulares de manera individual sí pasan mucho por alto esa situación, o cuando compran, que a veces tienen una afectación de un retiro, o cuando van a construir, pero sí digamos que depende en general de la mayor inversión. El constructor normalmente tiene claro que tiene que preguntar qué puede aprovechar para poder hacer sus cálculos de aprovechamiento financiero. Le pasa más a las personas particulares que compran un predio o que compran una vivienda, que no van a averiguar. Por ejemplo, al principio del programa hablábamos de algo que recientemente ocurrió en Altavista, en donde se desmontaron 6 construcciones precisamente por estas irregularidades. ¿Qué acompañamiento hacen ustedes a esos particulares, a esas personas que comienzan a construir sin tener de pronto el conocimiento de esas restricciones que pueden tener, especialmente en los corregimientos? Bueno, el área metropolitana, en este caso sí hay que hablar ya de las competencias. Sí. No tiene la competencia directa de otorgar licencias de construcción ni licencias urbanísticas. Nosotros lo que hacemos es unas normas generales que se incorporan a los planes de ordenamiento y como autoridad ambiental, en el suelo urbano solamente somos autoridad ambiental, también hay normas ambientales, unas son las áreas protegidas, otras son los retiros, en general los suelos de protección
la estructura ecológica, son lo que llevamos en el proceso de concertación del plan de ordenamiento con el municipio. Entonces no tenemos de manera directa esa cercanía del licenciamiento. Son más cada municipio el que puede dar esas asesorías. Lamentablemente hay muchos sectores de Medellín que han crecido de manera informal y muchos de manera ilegal, porque hay actores en el territorio que reconocemos, lo que conocen en los barrios, que suplantan de alguna manera la autoridad legítima del Estado y generan unas ocupaciones sin importar si es suelo de protección, si es un retiro, y obviamente la gente, por solucionar su problema de vivienda, que es un problema difícil de solucionar el Valle de Aburrá con cuántos habitantes que tenemos y las dificultades de nuestro territorio, tantas pendientes, tantas quebradas, tantas dificultades para ocupar el territorio, de alguna manera se aprovechan de esta situación, nadie consulta, les dan unas posibilidades, no les entregan predios gratis, eso está claro, y cometen el error de aceptar este tipo de propuestas y después vienen las consecuencias. Sabemos justamente, William, que Medellín pues es una ciudad sobrepoblada, por decirlo de alguna manera, y es, bueno, ustedes como autoridad ambiental, ¿cuáles son esas zonas donde han identificado que ocurren de pronto la mayoría de estos casos o que son más frecuentes este tipo de construcciones que no siguen la norma? Sí, a ver, en general, en Medellín y Valle de Aburrá hay unas zonas más determinadas de este tipo de ocupación, especialmente las laderas centro y nororiental y la ladera centro y occidental, todas las zonas de Villatina hasta el Popular, la parte de Santo Domingo, todos estos bordes sobre todo tienen mucha incidencia de ocupaciones irregulares, si queremos llamar, y en la zona alta pues de Castilla, París, que va hasta Bello, Santa Rita, Zamora, las partes altas de todos estos barrios, digamos que ha habido bastantes ocupaciones irregulares. En la zona de Bello hay unos asentamientos grandísimos de más de 30, 40 mil personas en zonas irregulares de hace ya varios años. 10, 20 y hasta 30 años algunas de estas ocupaciones. Entonces digamos que hay unas zonas más determinadas entre el centro de la ciudad, el norte y los bordes sobre todo. Al sur no se da tanto, un poquito en Itagüí, pero más poquito, un poco en Caldas, pero en general el sur tiene digamos en general un crecimiento más formal en la mayoría de los casos. William, tenemos preguntas de nuestros televidentes, ellos también tienen inquietudes respecto a este tema, vamos a escucharlos. Mi nombre es Ana María y yo quisiera saber cómo se determina si un proyecto puede o no urbanizarse y qué criterios ambientales se deben tener en cuenta. Hablemos de... Bueno, los criterios, parte le hemos hablado, es mirar si tiene elementos, sobre todo en el plan de ordenamiento territorial, que te restrinjan la ocupación, es lo primero, hay que insistirlo. Hay que ir a consultar antes de cualquier compra, antes de cualquier cosa. Y los criterios ambientales son definidos por las normas de conservación, por ejemplo, de los recursos naturales. El tema de las aguas, el tema de ciertos árboles patrimoniales, el tema de las ocupaciones de cauce, son permisos que hay que hacer ante la autoridad ambiental para poder aprovechar ciertos predios. Si estás cerca de una zona donde hay una corriente importante que puede salirse y crear un riesgo, pues obviamente se necesitan unas obras de mitigación para evitar que tengas unas inundaciones y otros temas. Entonces yo creo que es justamente esos elementos desde lo ambiental que hay que tener en cuenta. Si tienen arborización, hay que mirar qué tipo de árboles, ojalá, porque puede tener restricciones para ser talados. En el caso urbano, la mayoría de la gente cuando saca su licencia de construcción, cuando la sacan, van y piden permisos de aprovechamiento forestal o de ocupación de cauce en ciertas obras de protección para sus casas, en el caso de que queden cerca de una corriente. Es muy fácil que queden cerca de una corriente, porque con más de 4.000 corrientes de agua, pues digamos que a menos de 10 minutos caminando, cualquier habitante del Valle de Aburrá se encuentra un hilo de agua, una corriente, un drenaje. Entonces yo creo que son elementos que hay que tener en cuenta cuando vamos a ocupar, a qué distancias, cómo está planteado, que hay que poner de obras de contención, hay que plantear arborización, que se protege, que se conserva para evitar riesgos también, no solo para tener elementos naturales, sino para evitar riesgos. A propósito, justamente, pues si bien ese tema tiene varios frentes, William, empecemos por el tema ambiental. ¿Cuáles son, digamos, esas repercusiones que tiene el medio ambiente en general, hablando de estas construcciones que se hacen en estas zonas justamente?
Sí, no, a ver, ambientalmente hay varios elementos. Uno es obviamente ocupar zonas protegidas te expone a que te inicien un proceso sancionatorio ambiental y puede llegar en unos casos a multa, pero en otros casos inclusive el proceso puede llegar hasta una demolición en un caso determinado de una afectación, por ejemplo, a un área protegida. Entonces digo que en ese orden de ideas sí es bueno y es importante estar enterado de estos asuntos. Talar árboles sin permiso tiene unas sanciones, además puede tener, inclusive en algunos casos, si tienen un valor específico, pueden inclusive tener repercusiones penales. Hay que trasladarlo a la Fiscalía para que investigue si hay un delito ambiental. Entonces yo creo que eso hay que ser serios en muchos de esos temas, sobre todo en las áreas protegidas, porque puede tener estas consecuencias. La gente normalmente no se da cuenta, no lo sabe y comete muchos de esos errores en ese sentido. William, volviendo al tema de Las Palmas, hablemos de, en este momento, cuál es la realidad de esta área con suelos de protección. ¿Qué significa eso? ¿Qué competencias tiene ahí el área metropolitana? El área metropolitana en este momento no tiene una competencia como autoridad ambiental porque es solo lo rural del municipio de Envigado. Hay que recordar que en el Valle de Aburrá tenemos dos autoridades ambientales. Para todos los perímetros o suelos urbanos es el área metropolitana y para todos los suelos de expansión y rurales es Corantioquia en este caso. Entonces, digamos que la autoridad ambiental en los suelos rurales del Valle de Aburrá es la corporación autónoma, pero de todas maneras, digamos que porque tenemos trabajo conjunto, porque nos reunimos para muchos temas ambientales, porque planificamos la cuenca, el plan de ordenación de la cuenca en una comisión conjunta con Cornare, pues digamos que estamos enterados de muchos de los elementos de conservación de todo el territorio. Entonces, en esa orden de ideas, digamos que esta zona de Las Palmas fue un área protegida declarada en 1970, que era una reserva forestal protectora, bajo unas normas pues, del momento. Y en 2010 el Ministerio de Ambiente hizo una redelimitación de toda esa reserva y extrajo o redelimitó, digamos que ya no tuvo en cuenta dentro del área protegida, unas zonas de Envigado, unas zonas de Medellín en la zona de la parte de Santa Elena, que ya estaban muy suburbanizadas, muy ocupadas, digamos que las realinderó en la reserva y no quedaron dentro del área protegida, que es la figura más restrictiva. Sí hay suelos de protección, los nacimientos, los retiros a las quebradas, vegetación especial que deba ser conservada por alguna razón específica, que no esté en suelo suburbano ni de parcelaciones, sino que esté en suelo rural. Es posible también que se tenga protección especial para esta vegetación. Desde, William, su conocimiento personal como experto, por supuesto, en toda esta materia, justamente hablando de este caso de Las Palmas, estas construcciones podrían generar algún tipo de afectación al suelo como tal, al ecosistema ambiental por la zona donde están ubicadas. La evaluación ambiental la hará la autoridad ambiental correspondiente, en este caso, que es Corantioquia, ¿cierto? Nosotros no podríamos entrar en la competencia directa de ellos, pero en general digamos que hay que hablar de varios elementos. Uno, ¿cómo salen esas normas? Esas normas salen del plan de ordenamiento. ¿Quién es el competente para dar las licencias de construcción? Es el municipio. Los permisos ambientales que tengan que ver con los recursos, la gestión de recursos naturales, la autoridad ambiental. En este caso, si hay que talar árboles, si hay que, los decía ahora, si hay que hacer un vertimiento con algún tipo de tratamiento, si hay que hacer una concesión de aguas, si hay que hacer una ocupación de cauce, es la autoridad ambiental competente en ese territorio quien otorga o estudia el permiso para otorgarlo. Entonces, será la evaluación de la autoridad ambiental la que defina si efectivamente causará un impacto en el caso de una evaluación forestal o si hay que hacer algún tipo de intervención ambiental. Porque el plan de ordenamiento territorial lo que define es las zonas utilizables o las zonas que tienen restricciones. Entonces, ¿qué hace el municipio? El municipio es el que tiene la potestad, de alguna manera, de ordenar el desarrollo de su territorio. Eso es desde la Constitución. Hay un artículo de la Constitución que dice que es el municipio el que tiene esa iniciativa. Y además hay otro artículo de la Constitución que nos dice que es el Consejo Municipal el que reglamenta los usos del suelo. Entonces, cuando sale la ley de ordenamiento del territorio, ¿qué hace? Dice, bueno, el alcalde inicia todo el proceso, hace consultas, hace sus estudios técnicos, contrata sus equipos, hace los documentos, hace finalmente participación comunitaria y después va a unas instancias que llaman de concertación y consulta, que son
Ir a las autoridades ambientales, las autoridades miran cómo incorporan las normas de protección, cómo incorporan los retiros, si hay área protegida, todos los elementos que tenga la autoridad ambiental dentro de sus normas y estudios, cómo los incorpora a sus normas de urbanismo del plan de ordenamiento. Eso se llama concertación. Si no se logra concertar, no puede ir al Consejo a que apruebe los reglamentos de usos del suelo, que es el último paso. Entonces hay varios pasos. Arranca el alcalde, va a las autoridades ambientales, en este caso también a la área metropolitana, y luego va a una instancia consultiva, que es el Consejo Territorial de Planeación, y va al Consejo Municipal, que es el que aprueba finalmente el plan de ordenamiento. ¿Quién da las licencias de construcción y urbanismo? El municipio es el competente porque es la autoridad de planeación. ¿Quién da el aprovechamiento de los recursos naturales? La autoridad ambiental competente en la zona. En este caso con Antioquia, si hay que hacer algún aprovechamiento forestal o, como les decía ahora, una concesión de aguas, un vertimiento con pozo séptico, con cualquier sistema de tratamiento, esos elementos ambientales, esos permisos ambientales sí son de la autoridad. El tema de qué conservar y cómo organizar como todos estos elementos en el ordenamiento que dejan como suelos de protección se hace en el proceso de concertación y se hace con las normas nacionales o con los estudios que tenga cada autoridad ambiental, que puede tener unos estudios muy específicos y decide, por ejemplo, que es importante dejar cierto suelo de protección por las características que se han estudiado ya o por temas de riesgo, por ejemplo. Que hay un alto riesgo que no se puede mitigar, debe dejarse como suelo de protección para que no sea ocupado o para que la gente sea reubicada. Eso queda todo dentro del plan de ordenamiento. Entonces, cuando van a dar las normas para una licencia de urbanismo de construcción, miran el plan de ordenamiento que ya tiene metidos los elementos ambientales de las normas urbanísticas. ¿Qué hace el alcalde? Promueve el desarrollo de su territorio económico, social. ¿Qué hace la autoridad ambiental? Le dice cuáles son las restricciones, las limitaciones, los condicionantes y hasta las prohibiciones para ocupar la propuesta que él tiene. O sea, porque proponga un suelo urbano de parcelación no significa que todo se pueda aprovechar. Claro. Hay unos elementos que le generan restricción para ser ocupados, que es lo que cruza con la autoridad ambiental cuando hacen ese proceso de concertación previo para sacar ya la norma que él aplica luego en las licencias. Entonces él es el que pide las licencias. Bueno, eso claro, eso en el caso entonces de Las Palmas, pero yo quiero también pues que hablemos del corregimiento Altavista, y es que en su momento cuando ocurrió lo de estas intervenciones urbanísticas, la alcaldía de Medellín también reportó que justamente en esta zona se detectó una reducción significativa de cobertura vegetal. ¿Cuáles son, además pues, de esto, esas afectaciones a la zona, al suelo como tal, que se presentan con este tipo de construcciones no aprobadas, por decirlo así? Claro. ¿Cuáles son esas afectaciones? Sí, a ver, generalmente cuando se urbaniza y pasa en todas las ciudades, normalmente se transforman las zonas de ecosistemas. Para hacer un edificio normalmente hay que talar árboles, esos deben ser aprovechados mediante permisos ambientales porque la autoridad estudia los efectos que pueda tener, digamos, cortar o talar ciertos elementos de paisaje, el tema del suelo y la mitigación que deben proponer o plantear quienes van a hacer estas intervenciones. O sea, no se construye sobre algo etéreo, se construye sobre el suelo. Entonces, cuando es legal, obviamente hay permisos que median y hay estudios que se les piden a los constructores de conectividad, de otros elementos, de reemplazabilidad, que cortan tantos árboles, entonces hay que medir que el impacto y cuánto deben en ese momento aportar en otras zonas o en la misma zona para compensar ese efecto negativo. Cuando se hace de manera informal o ilegal, normalmente nadie vigila eso, talan árboles sin permiso, que eso ya da una sanción, mueven suelo, no hay compensaciones, no hay retribuciones, cortan la conectividad, entonces hay efectos ambientales importantes que hay que evaluar también. No solo el problema urbanístico, que es el municipio el que inicia los procesos, sino que hay que mirar si hay algún efecto ambiental para investigar qué efectos se pueden haber causado en los temas de los recursos naturales sin ningún tipo de permiso, estudio ni consideración. Esos son como los elementos, los dos elementos van como a la par. Y cuando se ocupa un territorio ilegalmente no se estudian los impactos. Se hace sin ningún tipo de consideración. William, volvamos con nuestros televidentes que tienen preguntas frente a este tema. Vamos a escucharlos. Hola, soy Gilma Carmona. ¿Qué controles existen para evitar que las constructoras sobrepasen los límites ocupacionales de las áreas protegidas? Hablemos de...
Bueno, las áreas protegidas, como le dijimos, es la figura más restrictiva que hay dentro de la ocupación de un territorio. Y las áreas protegidas, básicamente, la única construcción que pueden hacer son las que necesitan, sobre todo las que ya existían. Caso nuestro urbano, el Volador y Nutibara, se respetan las que ya existían, o sobre la huella de las que existían. No puede haber nuevas en las áreas protegidas. Eso es importante, por eso hacía la diferencia entre área protegida y suelo de protección. El suelo de protección tiene restricciones. En algunos municipios permiten parques al borde de las quebradas. El caso de Medellín tiene parques acá en el Poblado, al borde de las quebradas, en la Presidenta y en otras, o se permiten algunas ocupaciones que algunos elementos viales o de senderos sobre los retiros, no edificios. La parte de edificación no se permite dentro de los retiros. Entonces, una cosa es un área protegida, no permite la construcción distinta de lo que ya estaba allí o lo que se necesite sobre lo que ya estaba construido. Caso Volador, se construyó sobre la vía que había de acceso, se partió la vía para hacer peatonal y para que suban menos carros y quitar el parqueadero de arriba. Eso es importante. Era área protegida, pero eso mejoraba la situación de que no excediera tanta gente en tanto vehículo a la parte alta, por ejemplo. Eso era importante. La infraestructura se permitió porque era sobre una existencia de una vía ya, no era hacer nuevas vías. Ahí no se permite, en el Volador no se permite hacer nuevas vías, por ejemplo. Entonces es eso como las restricciones planteadas. El suelo de protección tiene restricciones, pero hay elementos que se pueden colocar en los suelos de protección. En las áreas protegidas, el régimen de usos y de actividades sí es muy restringido, tiene prohibiciones. Y lo que no parezca, y además tienen plan de manejo. Y lo que no aparezca en el plan de manejo que se puede hacer, el decreto mismo nacional dice que se entenderá prohibido. Entonces, por eso el área protegida es mucho más restrictiva. Ya, el suelo de protección tiene algunos elementos de equipamiento, de espacio público, los parques, infraestructuras de transporte, de caminar, de ciclorrutas que a veces se hacen por el tema del retiro, más no edificios. Los edificios no pueden estar sobre los retiros que están definidos en el plan de ordenamiento territorial como suelo de protección. William, ¿hay vacíos normativos que permiten que, por ejemplo, en esas áreas con suelos protegidos pase lo que vemos a veces, esas construcciones irregulares que no deberían estar allí? No son vacíos normativos, son más vacíos de control. Okay. Entonces hay problemas, en el caso de las irregulares y ilegales, son problemas, digamos, de presencia, inclusive de otros actores que impiden de alguna manera inclusive que algunos funcionarios lleguen a ciertos sectores, desafortunadamente. Entonces, cuando ya está construida, es un problema grave. Pero en el tema privado formal, es un control que debe estar haciendo básicamente las secretarías de planeación de los licenciamientos que se van expidiendo, hacerles un seguimiento, cómo construyeron, que si hayan construido donde se les aprobó y que las licencias sí correspondan a lo que se aprobó. Es el seguimiento porque ellos otorgan las licencias de construcción. Entonces ellos no pueden otorgar sobre los suelos de retiro. Si hay una construcción en retiro, tienen que detectarlo en el proceso de construcción porque deben visitar y seguir y también informar a la autoridad ambiental en caso de que esté afectando un recurso natural. William, yo quiero volver al tema de la cobertura vegetal y es justamente si ustedes como área metropolitana, como autoridad ambiental, realmente tienen como un dato, un seguimiento, una cifra de en cuánto puede haberse reducido esa cobertura vegetal en algunas zonas, no sé si de la ciudad o del área metropolitana, justamente a causa de este tipo de construcciones en estas zonas. De la urbanización, de hecho, bueno, no tengo aquí el dato con precisión, pero sí lo sacamos en un trabajo que hicimos con EAFIT. EAFIT hizo un trabajo de capacidad de soporte urbano-ambiental en 2017-2018 para el área metropolitana y tenía medido en el tiempo cómo iba modificándose la superficie urbanizada, cómo iba aumentando. De hecho, de 2006 a la fecha aumentó mucho más aceleradamente. Y de 2006 a la fecha ha aumentado mucho más la población que ha llegado al Valle de Aburrá. Cuando miramos los datos de población, definitivamente en los últimos 20 años, 15 años, ha habido mucho más cantidad de personas. Caso Valle de Aburrá, Medellín, hace 100 años tenía 130.000 habitantes, hoy tiene 2.700.000, solo Medellín. Valle de Aburrá tiene 4.200.000. Cada año entran
más de 50, 60 mil personas nuevas y todas tratan de ubicarse sea en lo existente o en lo nuevo, formal e informalmente. Entonces esa presión nos sigue llegando porque aquí hay muchas zonas escolares, hay servicios de salud, hay empleo formal e informal, hay muchas cosas que atraen a la gente, hay otros que los expulsan obviamente y desafortunadamente el conflicto en las zonas rurales que llegan a las grandes ciudades a tratar de buscar cómo subsistir y sobrevivir de manera informal y también así mismo van generando su vivienda. Entonces es un tema que es difícil de parar hoy, la llegada, no tenemos muchos elementos. Obviamente hay elementos que podrían pensarse cómo se logran proyectos importantes por fuera del Valle de Aburrá. El oriente ya está creciendo bastante, el occidente un poco. Urabá hoy es un polo que puede atraer ciertas inversiones, el Bajo Cauca con ciertas inversiones, o cerca a la zona principal de Medellín, a 1 hora, tener esos equipamientos, el suroeste grandes, que la gente no tenga que estar viniendo a Medellín, eso va quitando presión, hacer como un sistema de ciudades que se conecte a menos de 1 hora, eso permite que no tengamos tanta presión. Si seguimos concentrando tanto acá, la gente va a seguir buscando el Valle de Aburrá, una zona por lo menos para sostenerse económicamente. Entonces yo creo que es como lograr que esas inversiones con grandes obras, esas vías 4G que desafortunadamente no se han terminado de hacer, esas grandes túneles, todo lo que se viene haciendo, tiene que propiciar desarrollo en esas zonas aledañas a 1 hora de Medellín y del Valle de Aburrá, que permita que la gente pueda empezar a buscar empleo en esos sectores, que nos permita que quiten esa presión, que es una presión muy fuerte hoy. Hoy la tenemos acá y también la tiene ya el oriente bastante fuerte, está creciendo rápido, es urbano, muy parecido a lo que pasa en Envigado, muy parecido a lo que pasa en Girardota, muy suburbano, muy parcelación, y muchos edificios y muchas cosas nuevas, San Antonio de Pereira, Río Negro, pues todos estos municipios han expandido, extendido sus suelos urbanos, hay presión fuerte en Valle de Aburrá, Valle de San Nicolás. Es cómo generamos por fuera del Valle de Aburrá y del Valle de San Nicolás mejores fuentes de inversión económica y aprovechando, ojalá todo este sistema vial que se termine y aspiramos a que por lo menos se pueda terminar todo esto que tenemos hoy con Pacífico 1, con todos estos problemas que tenemos hoy de vías inconclusas que ojalá logremos terminar para el territorio antioqueño. Exacto, toca usted un tema muy importante, hacia dónde puede crecer el Valle de Aburrá. Estamos con William Álvarez, líder de planeación del área metropolitana. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para seguir hablando de este tema, las licencias de construcción y las áreas ambientalmente protegidas. Ya volvemos. Hablemos de... El río Medellín, además de ser el corazón de la ciudad, ha sido una especie de marca que la divide en dos partes similares, con montañas que parecen mirarse al espejo, pero que no se pueden juntar. El sueño de unir las dos partes ha acompañado todas las épocas. Se hizo con balsas, con embarcaciones improvisadas y por allá en 1770 el único puente que cruzaba el cauce del río estaba en el sector de Acevedo, en el norte. Y entre 1877 y 1879 se construyó el puente de Guayaquil. Inicialmente se llamó Puente de la Concordia y fue tal su importancia que el discurso de inauguración estuvo a cargo del poeta Jorge Isaacs, quien destacó la importancia de la obra para la consolidación del progreso y la unión regional. Soy antipólvora, porque la pólvora lastima mi cuerpo. La alegría no se quema, se comparte. Una campaña de la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la Policía Nacional.
Hablemos de... Continuamos esta conversación aquí en Hablemos de, con nuestro tema para hoy, las licencias de construcción y las áreas ambientalmente protegidas en el Valle de Aburrá. Y es momento de escuchar a la gente en las calles y las inquietudes que tienen en torno a este tema. Hola, mi nombre es Miguel Murillo y mi pregunta es, ¿por qué parece que algunas obras avanzan incluso cuando hay dudas sobre su impacto ambiental? ¿Faltan sanciones o monitoreo? Hablemos de... Bueno, en parte puede ser monitoreo, habría que revisar sobre todo ese punto. Yo creo que es uno de los temas fundamentales, el seguimiento. Entonces es posible que sea algo así, igual cuando se monitorea se sabe si están cumpliendo o no las normas o si es una percepción. A propósito, si vemos algo que está dañando el medio ambiente, tenemos esa percepción, ¿eso se puede denunciar? ¿Cómo lo podemos reportar? Como ciudadanos, la ¿qué área podemos metropolitana obviamente tiene sus líneas de atención y tiene unidades de actuación inmediata, de reacción inmediata, para casos muy puntuales, específicos y que no pueden esperar. ¿Se puede hacer de manera anónima? Sí, claro que también. Sí. También se puede hacer de manera anónima. Bueno. Atención a usuario, con la A sola, sin al, a usuario. Ok. William, antes de ir a la pausa, estábamos hablando del crecimiento que podría tener esta subregión, que ya usted nos decía, tiene que ser hacia afuera, y nos mencionaba esas otras áreas a donde podría ir o empezarse a desplazar esa población. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿O el Valle de Aburrá puede seguir creciendo hacia arriba, una subregión ya vertical, o Medellín, una ciudad vertical? ¿Hacia dónde vamos? Hay límites, y eso hablamos ahora un poco con lo que se trabajó con EDAFIT, y esos límites cada vez nos van cobrando más dificultades. Por ejemplo, crecer en altura y densificarnos, digamos que nos crea dificultades para movernos, porque las vías obviamente se van quedando más cortas, entonces tenemos que transformar nuestra manera de movernos. Tenemos que buscar, por ejemplo, el transporte público tiene que ser esencial, buscar la segunda línea del metro paralela a la línea A es claro, el metro lo tiene claro que hay que hacerlo, ojalá subterránea en la media ladera, generar temas de trabajo en centralidades cercanas a las unidades de vivienda para no tener desplazamientos tan largos de todo el Valle de Aburrá. El metro en la mañana, buena parte de la gente va al sur a trabajar y en la noche van al norte a dormir, entonces tener centros más cercanos, lo que llamamos centralidades metropolitanas, menores desplazamientos. Pero también hay un punto importante, nuestro territorio ya leímos, es muy complejo, muchas quebradas, muchas pendientes, cada vez es más difícil por el riesgo que representa. Históricamente hemos tenido tragedias de hace muchos años, desde Villatina hasta ahorita, la última aquí en la zona de Santo Domingo, parte alta, entre Bello y Medellín, todas estas tragedias que hemos tenido por las dificultades justamente y los problemas de este territorio. Entonces, en algún momento se hizo un ejercicio, la Alcaldía de Medellín con la Fundación Metrópoli España y el área metropolitana, de cómo ser competitivo, una gran ciudad, lo llamaban la superciudad. No es solo Medellín y área metropolitana, son por lo menos 50 municipios alrededor, 40, 50. Dependemos del agua de esos 50 municipios, dependemos de temas logísticos, plataformas logísticas junto al Cauca, en el oriente, en el norte, por Barpas, en el Latillo, para llevar y traer mercancías que vayan a Europa o que vayan al norte o que vayan al Magdalena o que vayan para Bogotá en el caso del oriente, que son grandes centros de población. Entonces, desconcentrar y centralizar esas empresas en plataformas logísticas por fuera del Valle de Aburrá. Hoy algunas empresas están yendo. Entonces, es un modelo de ciudad que no es solo área metropolitana, sino una región metropolitana de por lo menos 50 municipios. Les planteaban que esa región tiene el peso suficiente para competitividad internacional, conectarse con Urabá, conectarse con el Bajo Cauca para el tema alimentario. Nosotros dependemos de los alimentos por fuera del Valle de Aburrá, solo el 3% de los alimentos se producen acá, el 25% en Antioquia, en Colombia hay que ir a las llanuras cundiboyacenses por un 37% más o menos, y por fuera del país vienen otros. Nos llegan productos de todas partes del mundo,
por los puertos del Pacífico y del Atlántico, cómo nos conectamos, hacer plataformas industriales. En Urabá tiene que hacer unas plataformas industriales. Entonces, esos 50 municipios que llamamos región central de Antioquia, que es una especie de región metropolitana, se conecta con el Magdalena, con el Urabá, con la zona de Pacífico para irse hacia la zona de Buenaventura y Valle del Cauca. Es la manera de que se desconcentra. Aquí ya el espacio es muy corto. Cuando miramos la geografía desde la parte alta, es una pequeña hondonada y ahí estamos metidos un montón de habitantes. Yo creo que es quitar esas presiones, conectando muy bien, llevando productividad para todos lados y producción, y de hecho hoy parte de las empresas se han ido migrando en algunos sectores alrededor del Valle de Aburrá. William, ya que usted lo menciona, que no somos solo el área metropolitana, sino que tenemos alrededor toda esta región de otros municipios que nos rodean, el túnel del Toyo, la terminación de ese segundo tramo también puede impactar esa sobrepoblación que estamos viendo en el Valle de Aburrá. Fundamental, un proyecto que la región ha visto que es claramente importante. Hace mucho rato se viene planteando el bar de Antioquia y los puertos de Medellín y toda la región metropolitana son, el natural es el de Urabá, y para el Pacífico irnos por las vías de Pacífico hasta Buenaventura, pero el natural es Urabá, es el principal puerto. Entonces, por eso la región está invirtiendo hoy en esos proyectos que son de nivel estratégico. Acortar la ida a Urabá en 3-4 horas es súper importante para cualquier competitividad, para que tengamos empresas alrededor del Valle de Aburrá, no necesariamente adentro, sino fuera, porque aquí los suelos ya son muy costosos. Además, el tema de aire y otras cosas le impiden, obviamente, por la afectación ambiental cercana a las residencias, hacerlos en los alrededores, en las zonas cercanas al Cauca, en esas plataformas logísticas externas, y el túnel del Toyo sería no solo el túnel, pues toda la vía completa Urabá que hoy está financiando la región, sería importantísima, y es importante, hace rato se ha planteado, de hecho, hasta un ferrocarril sería importante para el próximo gobierno. Yo creo que es uno de los proyectos que hay que plantear sobre la mesa, ya se ha planteado en varias agendas desde hace mucho rato, en agendas departamentales, agendas municipales, agendas distritales, agendas metropolitanas. Hay elementos ferroviarios, hay elementos de competitividad, y Urabá y el Toyo son significativos para esta región en su competitividad. Justamente, William, hablando, usted lo mencionaba ahorita, que ya no hay más hacia dónde crecer, al menos aquí en el caso de pronto de Medellín, muchos sectores del área metropolitana. ¿Las construcciones en las laderas del río son viables en este momento? Hay aparentemente un territorio no ocupado, pero con muchas restricciones, entonces nos genera muchos riesgos, porque además del agua, de las pendientes, ocuparlo tiene condiciones muy difíciles, porque igualmente habría que adaptarse a esas pendientes y es más complejo. Hoy hay unas zonas que se están liberando en la parte baja junto al río. Tienen el tren, el metro, tienen vías, tienen varios temas importantes de servicios, de comercio, que permiten que se redensifiquen. De hecho, se están yendo algunas empresas por muchas razones, porque necesitan estar cerca del mar si van a competir, porque necesitan estar más hacia la salida de Bogotá, porque tienen restricciones ambientales del aire, cada vez les sale más caro hacer tratamientos para que no emitan contaminantes, o porque simplemente el suelo se encareció tanto, porque es tan escaso, el suelo urbano legal, que se les creció el valor tan alto que les sale mejor meterse en un proyecto de estos y ubicarse a 20 kilómetros de acá, y queda más o menos y todo igual. Se van para el oriente, se van para Barbosa, Girardota, y van liberando espacios. Pasó con Pintuco en su momento, que es un centro comercial, con Cimesa, ahorita la última, en toda esta zona del parque, toda esta zona de Ciudad del Río, hoy Peldar, que se fue para Boyacá, en fin, todas estas empresas que han ido generando, que tienen unos espacios muy grandes, a muy poca altura, con unos valores altísimos del precio del suelo que se va creando por su escasez. Entonces, hoy que están buscando justamente los desarrolladores, generar servicios, generar comercio, Viva al lado de Peldar, son proyectos que los saca y en un momentico los comercializan. O sea, entonces yo creo que es una alternativa
estamos trabajando con el prestador de servicio en la limpieza del río, cómo nos acercamos entonces hoy, podemos acercarnos más al río y cómo logramos entonces bajar inclusive ese impacto en calidad del aire en cuanto a fuentes de emisión. En el caso Peldar tenía unas chimeneas que hoy ya no están, bueno, este tipo de cosas. Y precisamente esa urbanización, ese nuevo uso que se le da a ese suelo, ¿qué impactos puede tener sobre el río Aburrá-Medellín? A ver, hoy el sistema colector del río es importante porque recoge todas las aguas negras, sobre todo esa zona cercana al río ya tiene PM desde La Estrella hasta Bello, recogidas buena parte de todas esas aguas negras, entonces digamos que se conectan ahí fácilmente al tema de residuos en general. ¿Qué otro tema es importante? Que se generen espacios públicos que den cercanía al río. Es que los ríos en buena parte del mundo no es para darles la espalda, es para estar cerca de ellos. De hecho, en Corea y en algunas partes han tumbado viaductos para ampliar el río y la gente se acerca al río. Cuando lo logran limpiar, cuando lo logran, se vuelven espacios públicos. Parques del Río es un ejemplo de eso. Se lograron espacios cerca del río para que la gente disfrute. Entonces, ojalá haya gente cerca que pueda caminar, que no tenga que ir en transporte público o privado, ni en motocicletas, moverse para llegar a estos espacios públicos. Entonces el río es un potencial de espacio público, de servicios y de movilidad masiva. El metro, no para vehículo particular, movilidad masiva. La cercanía a las estaciones, entonces eso permite que nos lleguemos más cercanía con ese elemento, que le hemos dado la espalda históricamente por años, primero por el olor, luego porque lo partimos con unas vías, entonces no hay forma de acercarse, entonces mientras empezás a hacer los accesos de un lado al otro río, va a tener que estar conectando como esos parques del río, grandes puentes que la gente camina amplios, con espacios públicos al lado y lado. Los proyectos hoy, por ejemplo, Peldar y otros, están generando, eso era una superficie totalmente plana, con unas bodegas, totalmente tapada en concreto, y hoy los nuevos proyectos que están plantando allí generan espacios públicos y caminos hacia las estaciones del metro de Envigado, por ejemplo, más espacios amplios, vías y demás, que no tenía ese espacio, por ejemplo, hoy. Entonces eso beneficia porque se hace normalmente por planes parciales. ¿Qué significa? Que se planifica el territorio, de una vez los espacios públicos, los temas ambientales y demás, y se dejan definidos desde el principio, antes de que den las licencias urbanísticas y de construcción. Entonces, es un ejercicio interesante, un potencial importante, concentrar más hacia el río, pero definitivamente tenemos que mirar un poco más qué vamos a hacer hacia afuera con lo que les decíamos ahora, cómo nos conectamos con la región cercana, la que está a 1 hora de acá o menos. Bueno, William, muy interesante también ver si efectivamente esos proyectos van a mirar al río como usted lo plantea. Vamos a hacer otra pausa cortica y ya regresamos con este tema, licencias de construcción y áreas ambientalmente protegidas en el Valle de Aburrá. Ya volvemos. Valle Verón. En el Geoportal Ciudadano puedes consultar el pronóstico actualizado 24/7, información en tiempo real para tomar decisiones y cuidarte. Ingresa a geoportal.ciata.gov.co, área metropolitana del Valle de Aburrá. Hablemos de... Hola, mi nombre es Erika. Quisiera saber cómo la ciudad encuentra un equilibrio entre el crecimiento urbano y la conservación del medio ambiente. Hablemos de... Bueno,
que es importante y es justamente hacia donde queremos ir. Digamos que la ciudad en un momento empezó a crecer sin mirar sus ecosistemas circundantes. Y en general la urbanización normalmente transforma esos ecosistemas. Hoy, ¿qué se está planteando? Ya desde la autoridad urbana se viene proponiendo muchos de estos asuntos. Hay naturaleza dentro de la ciudad y hay que restaurar parte de esa naturaleza o hay que generar o conservar parte de la que ya existe. Lo de estrategia de aeroestrategias que hablaba ahora son zonas que se han ido restaurando. Cuando uno mira en el tiempo una herramienta como Google Earth, mira en el tiempo como del 2005 a hoy, cómo el volador, cómo el Nutidora van mostrándose la cantidad de arborización y restauración, o las propuestas de conectividad. Se está trabajando conectividad urbana, cómo se van creando espacios públicos verdes o se conservan unos y cómo deben conectarse dentro de la ciudad. Hay temas de corredores verdes, Medellín viene trabajando mucho en ese tema, el distrito ha trabajado conversión de pisos duros en pisos verdes, al lado del área metropolitana será un piso duro y toda esa zona se logró mejorar en la avenida oriental. Hay varios temas que se vienen trabajando de cambiar pisos duros por pisos blandos, por temas arborizados. Entonces yo creo que todos esos elementos son importantes. La movilidad sostenible, las ciclorrutas en cicla, temas de cómo habitar de manera sostenible la ciudad. Y hay una ley, afortunadamente, salió hace poco, ahora en julio, la ley de ciudades verdes que llama la ley 2476 de este año, que empieza a meter todos esos elementos que ya el área venía trabajando y los integra para todas las ciudades del país. Cómo conservar dentro de los entornos urbanos. No es fácil por la presión, muchos habitantes, las actividades que decimos, pero hoy se está logrando esa concienciación. Parte de las preguntas que hemos visto hoy van en ese sentido. La gente empieza a entender y a ver que dentro de la ciudad también hay naturaleza, no todo es gris. Dentro de las calles hay elementos importantes a conservar. Hay inventarios de árbol urbano, que lo empezó Medellín y el área metropolitana lo siguió, de identificación de cada árbol georreferenciado con archivos y ha ido muy avanzado. Entonces digamos que todos esos elementos son importantes. Hay fauna urbana y en los bordes del Valle de Aburrá. Recuerden que en Envigado, en La Estrella se han visto ya pumas junto a Itagüí, en todos esos distritos de manejo, que son felinos que necesitan espacios muy grandes para desarrollarse. Obviamente no se quedan en el borde del Valle de Aburrá, se van hasta el Retiro, se van a todos esos bosques que se conectan con parte de Envigado y con parte de Itagüí hacia la zona occidental. Pero felinos que no se esperaba ver aquí tan cerca, en las zonas ya más urbanizadas, las zarigüeyas, y hay un montón de especies, hay un inventario de especies de aves grandísimo en cada área protegida. Entonces, cada vez vamos estudiando, porque si no conocemos, no protegemos, es una cosa importante. Las autoridades ambientales hacen muchos estudios. Nos dicen, bueno, ¿por qué tantos estudios? Porque tenemos que conocer lo que debemos conservar para poder sacar las normas de protección luego, que son las que deben incorporar los municipios. Entonces todos esos elementos son importantes. Humedales urbanos, apenas empezamos a identificar. En las zonas urbanas, el Von Humboldt, el Instituto Nacional, con un convenio con el área, identificó 44 humedales en suelo urbano. Y no sabemos que, o sea, no nos damos cuenta que existen. Hay unos muy grandes, el del Parque Norte, que empezó pues con un tema que era de una excavación, pero ya hoy tiene iguanas, tiene una cantidad de animales importante, el Tulio Espina en Bello, en fin, hay varios humedales grandes, pero hay otros pequeños que la gente se apropia, los protege. Ditaires tiene un humedal y el área protegida de Ditaires fue porque la comunidad presionó tanto a la alcaldía y a nosotros, eso hay que declararlo un área protegida, hay un humedal allí que hay que conservar, hay vegetación, hay aves, entonces es el área protegida más pequeña de las que tenemos, 12 hectáreas, pero son muchos metros cuadrados que nos dejamos. Nosotros cuando hablamos con parques nacionales, con las grandes, digamos, autoridades que son las que hablan de las grandes millones de hectáreas conservadas, les decimos, nosotros tenemos millones de metros cuadrados que no se han urbanizado y que estamos conservando porque hay unas especies que allí viven, migratorias, otras propias. Como decimos, hay unos inventarios ya específicos, entonces es conocer, eso es lo que cada vez, cada día, conocer, mirar lo que hay. Entonces ahorita estamos actualizando los planes de manejo de las áreas protegidas, vamos encontrando especies, van de noche, van de día, miran, toman fotos y vamos haciendo esos inventarios, hay más de lo que la gente cree. Entonces en la urbanización también hay naturaleza y mucha.
Y yo creo que es parte Qué de lo que bonito estamos conocerla. buscando. Claro que sí. Todo esto en pro, lo mencionaba usted ahorita, de un desarrollo más sostenible, aparte de la normatividad, por supuesto, que ya la hemos mencionado durante todo el programa, pues también existe un cinturón verde metropolitano. ¿Qué zonas comprenden ese cinturón verde y finalmente también cómo funciona? Sí, a ver, el Cinturón Verde Metropolitano es una estrategia que planteó el área metropolitana en 2013. Se hizo un estudio con la Universidad Nacional y se plantearon unos elementos mínimos de conservación que deberían ser protegidos a toda costa. Entonces se plantearon un cinturón externo de borde, en los bordes de la montaña, que estaba planteado por las zonas, que hay unas áreas protegidas rurales que tiene Corantioquia, parte, por ejemplo, del Distrito de Manejo Integrado aquí en el occidente, toda esta zona del Padre Amaya, un páramo, tenemos un páramo en Bello, páramo de las Baldías, que es un páramo muy pequeño, pero un páramo dentro de un área protegida es un ecosistema estratégico. Tenemos un montón de esas áreas importantes. Entonces, yo creo que el Cinturón Verde lo que hizo fue recoger de esa parte, creo que era más del 40%, ya tenían figura de protección. Los otros eran nacimientos, eran inicios de quebrada, entonces todo eso se metió en suelos de protección que se plantearon, pero como nosotros no somos autoridad ambiental en lo rural, obviamente en ese momento no se adoptó. El cinturón tiene otra estrategia que es conectar con 19 quebradas, con todos sus ramales hacia el río. Entonces ahí las principales quebradas de cada municipio están allí. Están planteadas aquí en Medellín, pues una es la Presidenta, está todo el tema de la parte occidental, todas las quebradas principales de todos los municipios, la Yurá, la Doctora, inclusive la García en Bello. En algún momento hay que conectar todo eso, hay unos puntos donde conectan la zona rural, no terminan de conectar. Eso se llama el ámbito, el otro es el ámbito de conservación externo, el otro es el ámbito de conexión. Conectarnos con el externo y con las zonas más allá del Valle de Aburrá. Y hay uno que es especial, que se llama el ámbito como de transición, que es donde se están planteando que se generen espacios públicos, porque al lado, con tanta densidad de población, el espacio público es cada vez más difícil de lograr. Entonces la idea es que en esos bordes se generen parques. Ya se inició en Medellín una parte importante, en Sabaneta hay otro parque de borde en La Romera, en Copacabana en La Cruz, Medellín en la zona occidental hizo varios, aquí en Villatina, aquí cerca del cerro, aquí al lado de Villatina, y todos estos elementos pues digamos que son tratando de anticiparse a una ocupación, a veces irregular, a veces regular, de dejar ciertos espacios. Se plantearon 17 parques de borde. Esos parques de borde ya después se incorporaron al modelo estratégico metropolitano de ocupación que se adoptó en el Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el PEMOT. Eso se adoptó en 2019, entonces ya esos parques quedaron planteados en el modelo. Entonces cuando concertamos con un municipio un plan de ordenamiento, le dimos, allá tiene unos parques de borde, debe respetarlo. Girardota, que está concertando hoy, está el Salado y hay unos cerros allá, ese es un parque de borde del modelo metropolitano. En Caldas, allá en la zona de la Salada, hay un parque de borde que es respetar, ¿cierto? Entonces, Medellín tiene algunos parques de borde también, en fin, Bello tiene otros. Esos parques de borde son parte del Cinturón Verde. El Cinturón Externo logramos incorporar en 2018 al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca. Como esta cuenca es compartida en autoridades ambientales, es una cuenca de 14 municipios, no de 10, esa cuenca tiene un instrumento de ordenación, el plan de ordenación. Y la metodología que el Ministerio plantea propone unos suelos a conservar y el cinturón externo lo metimos ahí dentro de la metodología del PONCA, entonces quedó dentro del plan de ordenación de la cuenca, así sea competencia rural, todos adoptamos, Corantioquia y con área metropolitana, la misma resolución de toda la cuenca, entonces quedó el externo en el PONCA, las quebradas con los suelos de protección o rondas, y el de transición quedó en el modelo de ocupación con parques de borde. Digamos que se logró integrar con instrumentos distintos, pero por lo menos hoy ya están en instrumentos que los municipios deben respetar cuando hacen sus planes de ordenamiento territorial y van a concertar con nosotros para que se dejen delimitados en la conservación o en otros elementos que requerimos para la ciudad. Bueno, ahí estaba William Álvarez, líder de planeación del área metropolitana del Valle de Aburrá. William, muchísimas gracias por su tiempo. De esta manera llegamos al final. Gracias por contarnos de ese trabajo que vienen haciendo en la subregión para proteger esos suelos y esas áreas ambientalmente protegidas. Juliana, muchas gracias. Así llegamos al final. Así es, Susana. Muchas gracias también a William por acompañarnos y, por supuesto, las recomendaciones a todas las personas que consulten antes de desarrollar diferentes proyectos o construcciones en este tipo de zonas.
Feliz noche, gracias. En Noticias Telemedellín, hablemos de...